Vamos a arrancar. Tal vez voy a empezar con un principio básico para poder seguir hoy. El tema sigue siendo Pentecostés. Tal vez cómo vamos con los tiempos y para contarles un poquito, hoy vamos a terminar toda la parte del Antiguo Testamento de Pentecostés. Y lo que decidimos con el grupo que está organizando esto es que después de esta parte de hoy, que hoy primero Dios vamos a llegar hasta el final, vamos a estar viendo las primeras 3 fiestas en cumplimiento histórico, pero en el Nuevo Testamento. O sea que vamos a agarrar crucifixión, que es muerte de Jesús, resurrección, que es primicias, y Pentecostés, que es cuando los apóstoles y varias personas más reciben al Espíritu Santo. Lo vamos a agarrar seguido en las siguientes semanas. Van a ser pocas semanas, va a ser rápido, no va a ser tan profundo. Y luego el equipo lo que decidió es agarrar las últimas 3 fiestas para poder hablar un poco de el arrebatamiento, la resurrección y del cielo, el milenio y el cielo o las nuevas fiestas. O sea, sí querían profundizar, entonces ahí vamos a empezar a tocar el tema del cielo en unas semanas. Así que no se pierdan los estudios más o menos como por finales de mayo. Ahí vamos a estar viendo ya el tema del cielo, escatología un poco, ¿verdad? Pues medio para poder profundizar en esas 3 fiestas. Entonces, para poder seguir con el tema de Pentecostés, quiero que veamos que el hombre fue creado en Génesis 1:1. Esa es mi creencia y es lo que hemos estado estudiando acá. Ustedes pueden creer una cosa u otra, al final es irrelevante el fondo, ¿verdad? La mía hace más sintonía con lo que dice la Biblia. La otra creencia, que es la que cree el 70% de cristianos, también es válida y no pasa nada, es la misma mecánica de cómo se racionaliza esto. Para mí en Génesis 1 se crea pareja de hombres, hombre y mujer los creó, y después se siguen reproduciendo, ¿verdad? En Génesis 2, esta pareja cae, y lo que se revisa es de que muy probablemente fue a causa de la mujer, ¿verdad? Porque aquí fueron hechos por igual. Y luego en Génesis 2 se crea a Adán primero, se crea incluso a los animales, ¿verdad? Se recrea, ¿verdad? A los animales en el huerto, los animales puros, y luego se crea a la mujer. Y a la mujer no lo estoy poniendo abajo porque es menos ni nada, sino que simplemente lo que se le dice a la mujer es que tiene que estar sujeta a su marido. Y justamente el sábado fuimos a una misa de renovación de votos y me encantó, o sea, el padre, buenísimo el padre con lo que decía, y lo que dijo de la sujeción me pareció espectacular. Dijo, mujeres, ustedes que trabajan en la mujer que trabaja y que se rebela en contra de su jefe, obviamente no le va a ir bien. ¿Qué es lo primero que hace el jefe cuando se rebela? La va a despedir, ¿verdad? Entonces, si la mujer se sujeta al jefe por dinero, porque es para que le sigan pagando su salario, ¿cómo no lo va a hacer con su esposo si es un mandato bíblico? ¿Verdad? Pero yo se los dejo ahí. No es el tema de hoy, ¿verdad? Pero solo se los dejo ahí porque me gustó mucho la analogía. Dale, dale si quieres. Vamos a hacer una. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Adán y Eva en el huerto, ¿cómo estaban vestidos? ¿Se recuerdan cómo estaban vestidos? Solo hablamos la semana pasada. ¿Estaban vestidos o desnudos? Desnudos. No. Estaban vestidos con luz. Ajá. Vestidos de luz. Estaban desnudos en su cuerpo, pero realmente su vestuario, y aquí le puse una falda a ella, ¿verdad? Pero realmente es solo para diferenciarle que es mujer, ¿verdad? Pero realmente lo que estaban vestidos eran de luz, ¿verdad? Entonces ellos, dice la palabra, que eran seres de luz. Incluso ustedes saben que la luz no solo estaba afuera como un vestuario externo, sino que también estaba dentro en vez de la sangre. Porque la sangre fue instituida hasta que el hombre cae para poder hacer sacrificio. O sea, el alma del hombre estaba en la luz. Ahora el alma, ¿dónde está según Levítico? ¿Se recuerdan? En la sangre.
Entonces, el pecado genera una migración entre la luz y la sangre. Por eso dice aquel versículo que no puede entrar en el reino de Dios nada que tenga sangre y ni carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el ser humano cuando es la caída? Cuando se le presenta el fruto, eso lo vamos a ver más adelante. Vienen ellos y pecan en su corazón, en su alma. ¿Y qué pasa cuando alguien peca? Es como una membrana celular, se rompe el vestuario. Y entonces el vestuario viene y como se rompe, ellos se salen del vestuario. Y entonces ahí es donde ellos se dan cuenta que están desnudos. Uno dice, no, hombre, pero qué tontitos, ¿verdad? Ahora como después de pecar se volvieron tan inteligentes de ver ahora que estaban desnudos y siempre estuvieron desnudos, pero es que no es así el símbolo, sino que el símbolo de lo que dice la Biblia es que ellos se dieron cuenta que estaban sin luz, desnudos. O sea, ya no tenía eso, esa luz que los recubría. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen ellos y entonces pierden esa luz que se le llama presencia de Dios. Y como ellos no tenían la presencia, entonces cuando el mismo Dios Santo se presenta delante de ellos, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se esconden, se esconden. Ahora, ahí obviamente lo vamos a ver en su momento, pero ahí hay misericordia de Dios, porque ustedes saben que Dios no puede estar donde hay pecado. Y aún así, Él se presenta en el huerto en donde ellos ya habían pecado. Pero ese misterio se los dejo ya más para adelante. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Desde este momento, Dios viene y les dice, son expulsados del huerto, pero la expulsión del huerto en sí misma fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran ido a comer del fruto del árbol de la vida, que es el que siempre comían para guardar la eternidad, el hombre por naturaleza intrínseca no es eterno. El hombre está diseñado para la eternidad a través de consumir algo, o en este caso a alguien. El árbol de la vida era Cristo Jesús. Entonces ellos tenían que consumir el árbol de la vida para poder mantener su eternidad y su salud y todo lo demás. Entonces, ellos caen y cuando salen del huerto, empieza una búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda? No es la búsqueda del arca perdida, ¿verdad? Como Indiana Jones, solo para los millennials y los baby boomers entienden ese chiste, todos los demás no lo entienden. Pero realmente, ¿cuál es la búsqueda del hombre? Es nuevamente buscar regresar a lo que se había perdido, a su presencia. Y entonces el hombre pasa varias etapas. La primera etapa que pasa el hombre es inocencia. Y miren cómo es Dios de misericordioso. Porque el hombre y la mujer cuando empiezan a multiplicarse, que dicen que ya no hacían imagen de Dios, sino que ahora hacían imagen de hombre, con Set y con Abel y con Caín, cuando el hombre nuevo, el ser humano nuevo nace, no nace en un estado pecaminoso automáticamente. Y eso es misericordia de Dios. Sino que el ser humano, cuando nace, ¿cómo nace? De una forma inocente. Por eso Jesús dijo, ustedes tienen que hacerse como ¿qué? Como niños. O sea que el bebé, los bebés, los niños pequeños son un modelo de cómo nosotros deberíamos de llegar. El problema con el niño, ¿verdad? Y nos está pasando ahorita con Nicky, que tiene 9 años. Nicky está cabal en el borde en donde ella va a empezar a pecar de una forma totalmente consciente. Y inocencia es lo contrario a conciencia. Inocencia, conciencia. Entonces, ¿qué pasa con Nicky o con los que cumplen 9, 10, 11, 12 años, dependiendo de cómo haya sido el entorno? Por eso es importante para los que son papás guardar en una burbuja a sus hijos, porque lo que ha metido Satanás en la idea es que no los podemos guardar en una burbuja, es que es al revés. Un pichoncito de zanate o de águila
está en el nido. El águila no le dice a los 6 años, mira, salí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si lo saca? Una serpiente se lo come, cualquier cosa se lo come. Es como hay que guardar a los niños en inocencia. YouTube, todo eso, le mata la inocencia a los niños. Entonces, hasta el mismo colegio, si uno mira que hay niñitos un poquito más vivos, ¿qué hay que hacer? Guardarlos lo más posible. Entonces, cuando ellos pierden la inocencia, lo que viene es un estado acá de conciencia. Y se recuerdan cuando Adán y Eva caen, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que pasa cuando caen, están conscientes de que están como desnudos. O sea que ellos pasan su estado de inocencia a conciencia. Y entonces el niño ya pasa a ser un preadolescente, un adolescente, va ligado mucho esto al desarrollo sexual, pasa el primer proceso, que es el proceso de perdición. ¿Qué significa el proceso de perdición? El niño peca una vez, le va a gustar el pecado porque nuestra carne tiende a pecar. Ese es el pecado original que le llamamos. Realmente es que nosotros nacemos con una carne sujeta al pecado, hacia lo malo, no hacia lo bueno, como estaba Adán y Eva o la primera pareja en su momento en un lugar santo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El niño va a empezar a querer pecar, va a crecer y va a amar al pecado. ¿Y qué va a hacer en algún punto? Va a ser esclavo de uno o muchos pecados. Entonces, los hombres tienden a ser esclavos de la pornografía, esclavos de el guaro, ¿verdad? Para los peruanos, españoles, los que estén conectados, de el alcohol, ¿verdad? Esclavos de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienden a ser esclavas del chisme, de la mentira, ¿qué otra cosa? Las uñas. Sí, de la belleza desmedida, del que se vuelve coquetería, o en Guatemala le decimos bisbirindas, ¿verdad? Exacto. Entonces, el problema es que aquí lo que necesitamos es reencontrar lo que el hombre y la mujer perdieron. O sea, esa luz que perdió, esa es la búsqueda que todo hombre y toda mujer tiene aquí en Guatemala, en la India, en Sri Lanka, en Tailandia, en cualquier país. Es la búsqueda de esa luz. Por eso todo el mundo está buscando eso. Todos. Lo que pasa es que el problema es que no todos lo encuentran o no todos lo quieren aceptar. Y el gran problema del ser humano entonces es mantenerse con esta etapa el resto de sus días y morir. Porque si mueren estando en esta fase o en esta etapa, su destino automáticamente es la muerte. Y no la muerte física donde el cuerpo se separa del alma, sino que la muerte del alma en donde el alma se separa de Dios. Recuérdense que muerte significa separación. Dale, Walter, vas a tener que gritar ahora porque... Aquí vamos gritando. Dale, dale. Fíjate vos que ahorita que estabas diciendo de cuando uno es niño y empieza como a pecar y todo eso y después se hace adulto y ya se vuelve algo normal y luego cuesta darse cuenta hasta que Jesús mismo le muestra a uno que no está bien, ¿verdad? Sí. Entonces viene Jesús digamos, perdona a la persona, pero digamos que hay una vida de por medio y ahí justo me recordaba cuando vos hablabas en algún momento de los niveles de pecado, iniquidad, rebelión, ¿verdad? Entonces, la duda que tengo es con esa jerarquía, digamos, si hay pecados suficientemente fuertes, como que aunque uno pida perdón y Jesús lo perdona a uno, pero digamos hay una raíz, digamos, guardada en uno, ¿verdad? Pero uno a veces no lo ves algo muy espiritual como para verlo y justo estaba pensando en eso por la historia que uno pueda tener. Sí, y ahorita lo voy a explicar justamente acá, porque que Jesús lo perdone a uno no significa que uno va a recuperar la luz, la presencia. Porque puede ser como Lot. ¿Se recuerdan de Lot? ¿Conocía a Dios Lot? Sí. Sí. ¿Le llamaba justo Abraham a Lot? Sí. ¿Era pecador Lot? Pecadorazo.
se metió en Las Vegas antiguas, ¿verdad? Ya no, era la ciudad del pecado, Sodoma. Y vivía en el borde de Sodoma. O sea que estaba, a veces le gustaba irse acá y a veces le gustaba irse al otro lado. ¿Verdad? Iba a la iglesia los domingos, pero el lunes se iba al bar, ¿verdad? Estoy diciendo palabras muy chapinas de chupar, iba a decir, pero al bar, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a contestar lo que dice Walter. Entonces, el hombre está en perdición. Esta perdición, Dios en su misericordia hizo un plan previo a toda la creación. Lo vimos que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este plan estaba representado para el pueblo de Israel en 7 fiestas. Y entonces estas fiestas, se recuerdan que se marcaban en una lamparita, porque lo que busca las fiestas es prender ¿qué? La luz nuevamente. Y esta vela, en vez de ser una vela, es un hombre que nuevamente tiene luz arriba. Me parece un Pikmin, me encanta jugar Pikmin, es un extraordinario juego de Nintendo, pero la cosa es que es supuestamente una llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca el hombre? Reencontrarse con la luz. Ahora, para salir de su estado pecaminoso, se necesitan las primeras 3 luces de las 7 para poder salir de ahí. Entonces, estas primeras 3 luces encendidas o 3 fiestas es Pascua, panes sin levadura y primicias. Todas estas engloban el ministerio de Jesús en su primera venida. Necesitamos estas 3 luces prendidas, estos 3 acontecimientos, estas 3 fiestas que se cumplieron en Cristo Jesús, muerte, sepultura y resurrección, para que alguien pudiera acceder a la siguiente fiesta. Entonces, la única forma, y estas 3 fiestas iniciales, recuérdense que son por gracia. O sea que esto es un regalo. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero Cristo lo vino a hacer por nosotros, para darnos un regalo. Y entonces estas fiestas que son por gracia, nos lleva a que Jesús es el que se posicionó en vez de nosotros para recibir todo el castigo que teníamos. Este lo recibe Jesús, el castigo eterno, que es la muerte. Él vence a la muerte y entonces nos da acceso a una etapa que se llama la etapa de salvación. Pero esto es un proceso, la etapa de salvación. Y es lo que dice Walter. Uno viene y entra a esta etapa creyendo. Por creer, no hay ni una obra, porque es por gracia. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es creer. Entonces, el pecador de los pecadorazos, ¿será que puede entrar a esta etapa? Sí, todos pueden entrar. No sé si ustedes han visto. Yo soy fan bien específico de varios predicadores y de varios grupos desde hace años. Y mi grupo favorito en la música cristiana es Miel San Marcos. Es mi grupo favorito, por mucho. Pagaría lo que sea por ir a un concierto en vivo de ellos. Y no sé si vieron, hace 2 semanas sacaron de que hicieron un nuevo álbum, o no sé si es álbum o es solo algunas canciones. No sé si vieron en dónde. ¿Vieron en dónde? En la cárcel de San Salvador. En la cárcel que hizo Bukele. Ellos pidieron permiso a las autoridades, Bukele les dio el chance. Y ellos se fueron a meter a dar un concierto de música de adoración y de alabanza adentro de la cárcel. Búsquenlo en YouTube si pueden. Creo que salía en estos días el primer video, pero por lo menos el tráiler, dirían por ahí, está espectacular. ¿Por qué? Porque adivinen qué gente está ahí en esa cárcel. La bala de 18 y las salvatruchas, ¿saben de dónde surgieron? Pues surgieron en El Salvador. Y ustedes saben de que los mareros hoy en día aquí en Guatemala están disparándole a medio mundo y matando a medio mundo. ¿Cuánta gente asesina, violadora de ver ahí? Pero miren cómo es el evangelio y cómo es Jesús. Porque Jesús se presenta ante cualquiera. Y cualquiera puede acceder nuevamente a su presencia.
Y ese ladrón, ese violador, ese asesino en serie que está ahí, si cuando llegó esa banda cristiana se rindieron al evangelio y se rindieron a Jesús y aceptaron que Jesús es el Señor, entonces adivinen qué, ese marero, el smiley salvadoreño, ahora es tu hermano y es mi hermano. Y eso es un misterio enorme, porque aquí no se trata de obras. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos un proceso que se llama salvación. Ahora, respondiendo a la pregunta de Walter, cuando uno está en este proceso de salvación, uno realmente puede seguir pecando, grueso. Puede seguir con malas palabras. Puede seguir mintiendo. Y sobre todo, puede seguir con cadenas de iniquidad que uno se las puede igual transmitir a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Entrar en la siguiente fiesta. Y la siguiente fiesta es Pentecostés. ¿Por qué es importante Pentecostés? Porque no nos podemos quedar en la etapa de salvación. Tenemos que entrar a otra etapa como seres humanos. Y la otra etapa se llama santificación. ¿Podemos morir en esta etapa? Sí. El ladrón que estaba a la diestra de Cristo murió solo en esta etapa. ¿Se santificó él? ¿Hizo obras de santidad? Ninguna. Podemos morir en esta etapa. Pero Dios quiere que prendas otra velita en tu vida, en la fiesta, la cuarta fiesta que es Pentecostés. Entonces, cuando tú pasas por esta, aquí ya no es creer, sino que aquí empiezan las obras, porque una fe sin obras está muerta. Y entonces aquí uno tiene que dar obras, pero no obras de darle dinero a los pobres necesariamente. Son obras de santidad. Entonces hoy vamos a terminar de ver cómo esta fiesta de Pentecostés estaba planeada desde Israel, que eran los primeros escogidos para hacer esto. Pero como Israel falló, Dios vino y dijo, bueno, si mi pueblo escogido falla, entonces yo voy a escoger a un pueblo que es silvestre. Imagínense cómo nos tipifican a nosotros. Que es extranjero, que no vale nada, que son como perritos. Tienen el valor de un perro. Pero a ese pueblo extranjero que se llaman los gentiles, yo los voy a llamar para que ellos sí logren hacer todo esto que Israel estaba llamando. Entonces vamos a ver ahorita, históricamente, cómo Israel le fue dada esta fiesta, cuándo y qué significa, para que nosotros podamos extrapolar en nuestras vidas cómo es nuestro proceso de santificación. Esta parte de acá, esta de acá, es con agua, H2O. Pero esta de acá es con fuego. Esta de acá es con agua y esta de acá con fuego. Entonces ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir entonces, a Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16. Voy a borrar aquí esto porque vamos a empezar a dibujar la montañita de Moisés. Éxodo 19 dije, ¿verdad? 19, 16. Esto lo leímos la vez pasada, pero solo nos va a servir como puente para la nueva lectura. Dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte, se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma ¿de qué? De fuego. Pentecostés. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos. Y todo el monte se sacudía violentamente. ¿Se recuerdan que Jesús tuvo que pasar como en un horno? Él como un pan sin levadura. Y por lo tanto, si nosotros queremos entrar en las obras de santidad, en la santificación, ¿quién tiene que entrar al horno? Nosotros. Ahora ya nosotros no entramos como un pan sin levadura, sino que ahora entramos con un pan como
con levadura, porque aceptamos de que nosotros sí tenemos pecado. Versículo 19. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió ¿al dónde? Al monte. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una montaña. La montaña, lo primero que ocurrió es que descendió una nube. Esa nube es figura de su presencia. La nube es figura de su presencia. Y Dios en medio desciende como fuego. Como fuego. Creo que decimos una hoja, ¿no? Como fuego, ahí está. Como fuego. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Quedarse en el límite porque no podía pasar. ¿Por qué no podía pasar? Porque ¿qué es lo que tenían ellos en su corazón todavía? Pecado. Si atravesaban, tenían que matarlos. Lo vimos la semana pasada. Pero había cierta gente, empezando por Moisés, que sí pudo pasar. Moisés. Voy a dibujar una barba. Está. ¿Pero por qué pudo pasar? Porque el corazón de Moisés era un corazón justo. O sea, que estaba en su proceso de santificación. O sea, que hay una diferencia. El que puede estar en la presencia de Dios es el que está en santificación. El que no está en la presencia es el que tiene pecado. Y eso aplica para nuestras vidas. A veces no sentimos a Dios. Si no lo sentimos, tenemos que explorar nuestro corazón para ver qué tenemos que sacar, porque hay algo adentro que esté impidiendo que nosotros podamos pasar el límite en donde sí está Él. Ahora, lo interesante de Dios es que Dios cada vez sube más el límite. Y entonces viene uno y aquí abajo dejó la mentira, las malas palabras. Es lo más fácil de dejar, la mentira y las malas palabras. Decir uno, bueno, hoy me comprometo a siempre decir la verdad. Y como dirían los jueces, nada más que la verdad. Es lo más fácil. Para los que no tienen una iniquidad de mentira, obviamente. Y o dejar las malas palabras, también es lo más fácil. Pero cuando uno lo deja, uno empieza a subir entonces el monte, porque uno ya lo logra. Y Dios le vuelve a poner a uno otro límite. ¿Se recuerdan que Moisés cuando vio la zarza? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Cuando iba a entrar a ver bien la zarza, ¿qué le dijo Dios? Lo primero que le dijo. Quítate el calzado. Porque el terreno donde vas a poner tus piececitos con callo es como santo. Entonces Dios va subiendo la barrera mucha de santificación para nuestros vidas. Entre más cerca queremos llegar a la presencia pura de Dios, más nos tenemos que despojar de nosotros mismos. Entonces hay gente que se puede mover todos los días, todo el día en su presencia. ¿Qué dicen ustedes? Sí y no. Va a depender del grado de santificación que tenga. Entonces, vamos a seguir leyendo para entrar hoy sí a los 10 mandamientos. Pentecostés, lo que significa es 50. ¿Y qué 50 son? 50 días. ¿Por qué? Porque pasaron 50 días desde que dejaron el Mar Rojo hasta que recibieron la ley. Entonces, Pentecostés tiene que ver con la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Les pregunto a los que están presenciales, a los que están virtual. ¿Cuál es la ley de Dios? Lo que piensen, lo que sepan. ¿Ah? Los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Es que creo que son como por temporadas. Primero los 10, ¿verdad? Los primeros. Ok, los 10 mandamientos. Los 2 mandamientos centrales.
Va. Los imprimió Dios en el corazón del hombre, porque antes de que hubieran los mandamientos ya sabían, o ya tenían una conciencia de que no deberían hacer cierto mal, como por ejemplo matar a alguien. Va. Entonces, vieron que no está tan claro, a pesar de que incluso hemos pasado mucho tiempo, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuál es esa ley que nos van a dar en Pentecostés para que nosotros podamos estar más en la presencia, volver a adquirir esa luz que perdimos y dejar atrás el pecado? Entonces, vamos a leer cuando Dios le da los mandamientos a Moisés. Y ahorita vamos a hacer ciertas conclusiones. Entonces, vamos a ir al capítulo 20 de Éxodo, o sea, más adelantito. Y vamos a empezar con el versículo 1. Y aquí, como aquí hay en el estudio, desde el primer día nos dispusimos a ser agnósticos a la religión que predicamos y muy intencionales a la relación que vivimos. Entonces aquí hay gente católica y hay gente evangélica. Y ustedes saben de que yo le he dado a las dos religiones, porque al final esto no es una cuestión de religión necesariamente. Primero relación y luego religión, está bien, pero primero relación. Entonces, aquí vamos a desmitificar algunas cosas. Y quiero que los que han sido católicos, como yo fui 15 años de mi vida, quiero que recordemos los 10 mandamientos que nos enseñaron en el catequismo. Y los que son evangélicos, los 10 mandamientos que han escuchado, si es que los han escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que ustedes se acuerdan? No el que lean ahí, no miren el chivo, no miren el chivo. ¿Cuál es el primer mandamiento que ustedes se recuerdan? Y si están virtuales, también pueden apuntarlo ahí y Dani me hace el favor de leerlo. El primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor, dice. No matarás, no. No matarás, ya viene más abajito, Luisito. Qué bueno que el padre no te preguntó el sábado, miramos, si no, clavada. Uno de esos 10. Ajá. A ver, ¿cuál otra vez? ¿Ese lo dijo alguien o no? No sé, Bueno, entonces, yo- a ver, ¿qué te pusieron en el...? Amarás al Señor, amarás al Señor tu Dios, y ahí se va alimentando, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Para los que no hicieron el catequismo, ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahí va a quedar. Primer mandamiento, el primero, ¿qué significa? El más importante. Eso es así. Pues, ¿cuál nos enseñaron a todos? Para los que no les enseñaron, ahí pay, ¿verdad? Porque no les enseñaron. Pero el primero es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahora veamos qué dice la Biblia sobre esos 10 mandamientos. Veamos si hace match ese contra el que nos enseñaron. Y después platiquemos por qué no hace match, porque ya se imaginan que no hace match. Entonces, ¿por qué no hace match? Versículo 1. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Y aquí empieza el decálogo. ¿Por qué se llama decálogo? Deca, 10. Mandamientos, mandatos, conocimiento, logos, ¿verdad? Entonces, aquí empieza. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Este no es un mandamiento, es un recordatorio, una remembranza. Entonces, ¿para qué sirve esta remembranza del versículo 2? Porque aquí enmarca a quienes aplica esta ley. ¿A quiénes aplica la ley? A los que rescató de la tierra de Egipto y a los que eran esclavos de la tierra de Egipto. O sea que ¿quiénes aplican? A los israelitas. Y aquí voy a empezar a hablar. ¿Aplica para nosotros, dice ahí? ¿Se recuerda mi respuesta? Sí y no. No materialmente, sí espiritualmente. Porque la ley es eterna, se mantiene por siempre. Lo único que cambia es la forma, pero el fondo es el mismo. Entonces, conforme vamos leyendo, vamos a ver el fondo del mandamiento, pero la forma es exclusivamente ¿para quién? Para los judíos, los israelitas. Va. Entonces, este es, el versículo 2 es la remembranza nada más. Ya dijeron, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Primer mandamiento. Entonces, hoy sí. Versículo 3, primer mandamiento. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? No, lástima que tenemos otro micrófono, pero lo voy a leer yo entonces. No tengas ningún otro Dios fuera de mí.
Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tengas ningún otro Dios fuera de mí. O sea que el primer mandamiento, ¿se recuerdan que al pueblo de Israel le pidieron prepararse 3 días? ¿Se recuerdan? Y esos 3 días tuvo que abstenerse, y por eso es la parte base del pecado. Tuvo que abstenerse de algo. ¿Abstenerse de qué? Pueden decirlo libremente, son adultitos maduros. ¿Ah? Del sexo, de tener relaciones sexuales. Entonces, esos son los primeros 3 días. Ahora, el primer mandamiento arranca con algo que es parte de los 2 pecados mayores del hombre. Y le dice Dios al pueblo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. O sea que arranca con la idolatría. Entonces, ¿qué es lo primero que le pide al pueblo? 3 días de preparación. Mucha, fíjese en el tema sexual. Y después, ¿qué le dice? Mucha, fíjense en la idolatría. Y vamos a ver que justamente esas 2 es el pecado original de Eva, primero con la serpiente y luego de Adán. Eva idolatró a Luzbel. Por eso es que hay una enemistad ahora entre la mujer y el serpiente, no es entre el hombre, es entre la mujer. Y después Adán, adivinen a quién idolatró. A la mujer. Por eso hay muchos machos, pero todos con capa caída, ¿verdad? Permitiendo que haya matriarcado en su casa. Porque ese justamente es la atadura inicial. El no posicionar al hombre como líder de la casa. No como el machista, pero sí como el líder. Entonces, a regresar. Primer mandamiento, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Vamos a profundizar. Pero después dice, y como que le da doble clic, y dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ¿o en dónde? En el mar. Aquí me da una tentación grande de ponerme a profundizar en esta última parte del versículo, pero solo se las voy a dejar ahí con el pincelazo. La Biblia es muy explícita y probablemente esta sea una señal de los últimos tiempos. Ojo. En los últimos tiempos, muy probablemente por lo que dice Apocalipsis, Daniel, el hombre va a tener contacto con seres. En la tierra, obviamente, ya tenemos contacto con seres, ¿verdad? Ahí estamos. Pero dice que en los cielos, ¿y en dónde? Y en el mar. Ustedes saben la famosa frase que dice, es que el hombre ha explorado más el universo afuera que lo que ha explorado el océano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que el hombre va a tender según este mandamiento? A hacerse imagen de dioses. ¿Y quiénes son los dioses con D minúscula? Ángeles caídos, potestades, huestes, gobernadores. Entonces va a ser de esos seres caídos imagen, ídolo. Entonces, ¿dónde están esos seres? En los cielos. ¿Y dónde más están? En el mar. ¿Se recuerdan que el trono de Satanás está dónde? Porque son viejitos en el estudio. En el mar. En el mar. Entonces, Trump, con lo que hizo hace un mes, más o menos, que ahorita ya en X se vino intensificando todas las teorías, ¿verdad? De semiconspiración ya, porque ya ni siquiera es conspiración. Trump, ¿qué hizo hace un mes? Abrió, reveló. Apocalipsis, ustedes saben que significa revelar, quitar la cortina. Eso significa Apocalipsis. Trump hizo un Apocalipsis de la parte de las cosas que se pueden idolatrar en los cielos. Y Trump, si saca el material correcto, puede cumplir la profecía de que estemos en los tiempos de Noé. Porque en los tiempos de Noé, ¿qué ocurría? Los hijos de Dios caídos, los ángeles caídos, que son los principados y las potestades, dice que vieron a las hijas de los hombres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se metieron con ella.
Para meterse con ella, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Hablarles, tener contacto. Obviamente hay mucha gente que ha tenido contacto con espíritus inmundos, ¿verdad? Con los brujos, ¿verdad? Con la gente que lee las cartas y esas cosas. Pero aquí no estamos hablando de ese contacto. Estamos hablando de un contacto explícito con toda la civilización. Por eso es que los mayas, chichimecas, incas, egipcios, aztecas, hasta los cherokees, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿qué es lo que tenían? Dioses que se parecen entre todos. Ustedes ven una serpiente emplumada en Perú y ven la serpiente emplumada en México y la serpiente emplumada en Guatemala y la serpiente que no es emplumada pero sí es voladora igual en China. Entonces, ¿qué pasa con lo de Trump? Lo de Trump es bien relevante, porque si él abre esa puerta, entonces puede ser que estemos a merced de los primeros contactos explícitos con el mundo de las tinieblas. ¿Qué está haciendo? Bueno, para los que no saben qué está haciendo, hace un mes anunció que iba a poner a un secretario no sé qué cosa a revelar todos los archivos secretos de las últimas décadas del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con el contacto ovni o extraterrestre. Y hace unos días dijo que ya estaba a las puertas de sacar toda la documentación que hay y hasta se echó en su chiste, ¿verdad? Mal chiste. Dijo, yo ni siquiera yo podía creer lo que había leído. Entonces, estamos a la puerta de algo, de una puerta literalmente que se puede empezar a abrir y que puede empezar a cumplir esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Que las personas que hagan con esos seres los idolatren. Los idolatren. Obviamente también hay un objetivo donde tengan incubo o subcubo, que es tener relaciones sexuales, pero esos son otros 20 pesos. Para los que no creían que el tema LGBT iba a subir tanto y los últimos 20 años, por ejemplo, yo sí lo hablaba de los últimos 20 años, que iba a tener un pico, y justamente tuvo un pico, lo mismo decimos nosotros en los púlpitos de que este tema del incubo, relaciones sexuales con seres de las tinieblas, va a tener un incremento, ¿verdad? Un repunte alto. Entonces, voy a regresar ya me metiéndome, ¿no?, en la tierra que no me tengo que meter, pero primer mandamiento, versículo 4, no te hagas ni una clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. ¿Dice que hay excepciones? No. Ahora, hay gente que dice, pero Dios mandó a hacer querubines en el arca y los mandó a esculpir. Pero entonces, aquí no está hablando del tercer cielo. Está hablando del primero y segundo cielo. Porque esos querubines que protegen la presencia, ¿se recuerdan dónde estaban? En el tercer cielo. Pues ahí matamos la discusión. Entonces, ¿se puede hacer imagen o cualquier cosa relevante con algo que esté en la tierra, en el mar y en los cielos? No se puede. Va. Ahora, ¿estos mandamientos para quiénes son? Para los israelitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Buscar el fondo del mandamiento, no necesariamente la forma. Y ahorita vamos a ver el fondo. Versículo 5. Sigue el mandamiento. Dice, no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Por aquí no apareció nada, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? No te inclines ante ellos ni le rindas culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, ¿qué? Celoso. Quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la, ¿qué generación? ¿Tercera? ¿Y cuarta generación? Ahí está la respuesta, Walter. ¿Los israelitas salieron de Egipto? ¿Ya hicieron su proceso de salvación? Sí. Pero dice Dios que si siguen con su pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, un cristiano, alguien que se está convertido a Cristo, ¿puede tener iniquidades? Sí, sí. Versículo 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman, pero no sobre los que solo aman, sino que sobre los que obedecen mis mandatos. Esto es Pentecostés, muchachos. Entonces, Pentecostés, la ley que está marcada en el corazón, ahorita lo vamos a ver lo que dijo Walter,
no es solo amar a Dios. Que nosotros lo amamos porque Él hizo el sacrificio primero por nosotros y nos amó por gracia. Pero no solo eso, sino que ahora, a partir de Pentecostés, ¿qué hacemos nosotros? Le obedecemos. Hacemos lo que Él nos manda a hacer. Ahora, ¿apareció en un lado el mandamiento, muchacho? ¿No? Va. Resulta que San Agustín, en el siglo cuarto, o sea, en el año más o menos 300, él viene y simplifica con fines de educación, simplifica todos estos mandamientos. Y entonces el primero que hace dice, bueno, la esencia de este mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces, la razón por la cual está en el decálogo del catequismo, y algunos evangélicos también se lo saben así, de que es amar al Señor sobre todas las cosas, es porque es el mandamiento según San Agustín, no necesariamente según la Biblia. Ahora, según la Biblia, creo que San Agustín, si ustedes lo leen, creo que habla más o menos de lo mismo, pero si ustedes leen San Agustín, si ustedes solo leen la frase, probablemente excluyen un montón de cosas de lo que dice el primer mandamiento. Ahora, otra vez, a la iglesia le interesa más el fondo que la forma. Y el fondo del mandamiento, ¿cuál es el fondo del mandamiento? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Ah? No idolatrar a otros. ¿Pero qué significa idolatrar a otros? Nada más. Ahí está, ahí está. Y por eso dice en el versículo 5, soy Dios celoso, quien no tolerará que le entregues tu corazón a otros dioses. Ahí se resume el primer mandamiento. Entonces, el primer mandamiento para nosotros, el fondo, ¿cuál es? Porque ya no vamos a practicar la forma, porque realmente hablar de las imágenes y eso es solo iterar con algo que no tiene sentido. Porque la estatua que está ahí, esa no tiene sentido. Lo que tiene sentido para nosotros como iglesia en Pentecostés, ¿qué es? ¿Qué hay en nuestro corazón? Entonces, en el corazón, Dios es un Dios celoso. Entonces, en el corazón de uno hay un solo trono. Y en ese trono, ¿quién debería de estar? Dios, Jesús. Es el único, el Espíritu Santo. Es el único. Ahora, el problema es cuando ese trono lo ocupa alguien o algo más. Y a eso se le llama idolatría. Idolatría no tiene nada que ver con imágenes. Para nosotros en este tiempo. Tiene que ver con las imágenes que nosotros hacemos en nuestro corazón. Entonces ya miro a los evangélicos peleando en contra de los católicos de por qué tienen las imágenes, y el sacerdote muy estudiado le dice que fue para fines didácticos cuando vino la conquista, ¿verdad? Y esas peleas son irrelevantes porque ambos que se están peleando, lo más probable es que en su corazón tengan ídolos. Y esos son los que hay que derribar. Esos son los que hay que quitar, hay que eliminar. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es, ¿quién gobierna tu corazón? Y ahora, ¿qué es más peligroso? Que en este trono esté algo malo, por ejemplo, puede ser algo malo, la cerveza, por ejemplo. Puede ser que en este trono esté la cerveza antes que Dios. O la pornografía. O que en este trono esté algo que para nosotros es bueno. Obviamente quitando a Dios del centro. ¿Qué es más peligroso? ¿Que esté algo malo o que esté algo bueno? Que esté algo bueno porque no nos damos cuenta. Que esté algo bueno, porque hay un tema como una ceguera de taller en donde nosotros pensamos que como es algo bueno, entonces puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces lo más peligroso es entronar, es idolatrar una bendición dada por Dios. Porque si es algo bueno es porque Dios nos lo dé. Algo bueno es como la familia, Ahí. esposa o algo así. Exacto. Lo más común, porque la esposa cuando uno se casa, ya cuando uno cumple 10, así como Luisita, 10 años de casado, ¿verdad? 15, 20 años de casado, uno se empieza a veces, ¿verdad? A desencantar un poquito, ¿verdad?
No debería ser tanto, y si es mucho, tomen el curso de sincronizados, ¿verdad? Pero cuando nace el hijo, porque el hijo está en su etapa de ¿qué? De inocencia, ¿qué es lo que hace con uno con el bebé inocente? Lo ama con todo su corazón, porque el pobrecito no puede ni siquiera agarrar su pachita. Miren cómo es el ser humano, ama lo inocente. Ojo con eso, que anda en esa búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Lo más común es que uno entrone al hijo. Es lo más común, a los hijos. Y los que no tienen hijos, al perro, al gato. Pero puedes entronar también cosas malas, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque el dinero no es malo, pero el mal entronado es bien malo, pues, pero lo más peligroso es cuando uno entrona las cosas buenas. Incluso para los que tienen un llamado, en lo católico puede ser el sacerdocio, puede ser que sean monjas, el hábito, para lo Oscar, evangélico. Dale, Luisita. no sé si acaban de ver la noticia de una reina de belleza en México que la mató la suegra. Y en el video que se circula es porque ella tenía que dar una cámara de bebé, porque acaba de tener un bebé, entonces cuando la mata y el hijo le pregunta que, mamá, ¿por qué hiciste eso? Le dice, porque eras mío y ella te quitó de mí. Seguramente ella tenía idolatrado a su hijo, pues. Totalmente. Yo vi el video, me pareció hasta fake por la forma en que interactúan los dos. No sé si es al final fake o no es muy fake, ¿verdad? fuerte. Ajá, sí. Yo hasta sentí como que querían que ella huyera y entonces por eso habían hecho todo el show, pero bueno, eso soy yo y mis teorías de conspiración, pues, ¿verdad? Pero imaginémonos que sí es así como dice Luisa. Cuando nosotros tenemos idolatría, que es el primer mandamiento, todos los otros mandamientos, ¿qué pasa con los otros mandamientos? Como que fuera un dominó, se caen. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que atacar para ser victoriosos los demás? La idolatría en nuestro corazón. Entonces, esa mujer que dice Luisa asesinó, que vamos a ver qué número de mandamiento es, pero porque, ¿qué fue lo primero que hizo? Tener idolatría. Entonces, yo estaba hablando para los que, porque aquí hay gente conectada de todo tipo de religión y todo tipo de ministerios y todo tipo de iglesias. Uno puede idolatrar también el don que Dios le dio a uno. Y entonces los pastores idolatran el púlpito. Yo tuve ahí en mi casa hace año y medio, más o menos 2 años, a uno de los pastores más influyentes de Guatemala, de una mega iglesia, donde 15,000 personas sabían quién era él, les predicaba a ellos los domingos, y el pastor ahí aquí en el comedor de mi casa me dice, mira, Oscar, yo cometí un error, porque él lo sacaron de su propia iglesia. Y me dice, yo idolatré el púlpito más que cuidar a las ovejas. Y entonces el púlpito se volvió mi ídolo. El pastor que llevó a los pies de Cristo un montón de gente. Adivinen cómo estaba en su corazón en aquel momento. Primero Dios, ahora ya no. Con un púlpito en vez de Dios en su corazón. La misma Biblia, que es la palabra de Dios, pero no es Dios, puede volverse un ídolo. Ojo. Eso le pasa a los reformados, bautistas, si alguien reformado, bautista, secesionista acá, puede pasar. Entonces uno dice, no es que la Biblia lo dice, pues si Dios está diciendo eso, no, pues que la Biblia lo dice. Sí, hay que pasar todo por el filtro de la Biblia, pero muchas veces hasta la misma Biblia se idolatra. Por ahí le dicen bibliolatría. Ya los dejé más pensativos, pero esto es para los que sí se meten a estudiar un montón. La letra mata si el espíritu no vivifica esa letra. Vamos pues, entonces vamos a ir con el fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento entonces? Ahora ya lo renombraron. Es amar al Señor sobre todas las cosas, sí, pero no idolatrando a nadie más. A nada ni a nadie más. Esto es como que el complemento, ¿verdad? Ok, entonces, dale. El tema de idolatría es bien, creo que es muy bueno darle doble clic, porque no sé hasta qué punto puede llegar a uno a ser idólatra, porque no fuimos a los extremos, ¿verdad? El amor desmedido. Pero, por ejemplo, no sé si
y es algo burdo, pero igual lo quiero poner, por ejemplo, si uno se levanta y lo primero que mira es el teléfono para ver Sí. qué hay, pero no se recuerda darle gracias a Dios. Sí. El ídolo más grande de estas primeras décadas del siglo XXI, instituido por Satanás, es el celular. Hay gente que no puede vivir sin él. Lo pierde y ya está nervioso. Se le arruina la batería y ya está friqueando. O sea, mucha, eso se vuelve un ídolo. Otra vez, y por eso otra vez, no, aquí no es de hablar de imágenes, porque ese no es el fundamento. El fundamento es qué hay en tu corazón. Ahora, si una imagen sí está en tu corazón y crees que la imagen te va a salvar en vez de que Jesús o sanar, ahí sí tienes un problema. Ahí sí tienes un problema. Pues que los católicos maduros saben que las imágenes no sanan por sí mismas. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a todos los demás? O a la mayoría de nosotros que estamos acá. El celular se convierte en nuestro ídolo. Dependemos de él. Yo creo que aquí para aportar es que por eso necesitamos estar en comunidad, porque muchas veces nos enfrascamos en el día a día y no logramos, porque pensamos que es bueno, no logramos vernos desde afuera y ver esa parte. La comunidad sirve para poder hacer que el otro mire la paja que tenemos en nuestro ojo. ¿Se acuerdan de eso que Jesús dijo, verdad? No te fijes en la paja del ojo ajeno. Ahora uno se queda ahí y dice, entonces no tengo que ver al otro que está poniendo el celular como ídolo. No dice eso. Dice, no te fijes en la paja del ojo ajeno, porque tú tienes una viga en tu ojo. Pero ¿qué dice después? Sácate la viga para que cuando entonces tengan tus ojos limpios, tú puedas ayudar al otro, al que tenía la paja, a sacarle la pelucita de su ojo. Entonces, ¿la comunidad para qué sirve? Para que el que esté en el fuego de Dios en Pentecostés sin pelusa en el ojo, pueda invitar a otros en amor a decirle, mira, yo miro que estás idolatrando tal cosa. Déjalo. Yo cuántas veces he dicho, muchachos, en todos los ámbitos, que la gente idolatra su trabajo. Lo idolatra, es su ídolo. Dependen de él, respiran en él, dejan a la familia tirada por él. Es su ídolo. ¿Por quién es el único que tenemos que dejar a la familia tirada? Por Dios. O sea, aquí hay gente que me dice, ay, no, pero no dejar a mi familia tirada por Dios. Sí, mismo Jesús dijo, deja a tu padre, deja a tu madre. ¿Por qué vas a ir a enterrar a tu papá? Déjalo. Porque el único que tienes que tener como primero en tu corazón es a mí. Todo lo demás se puede ir. Que si tú me tienes a mí, lo tienes todo. Va. Primer mandamiento. ¿Claros? Ok. Segundo mandamiento. ¿Verdad? Y mucha gente, la verdad es que da un poco de risa, pero a mí me pasó. Yo no había leído el primer mandamiento. Hasta como tenía como 10 años de estar en el cristianismo. Entonces, cuando yo vi ese mandamiento que no coincidía, dije, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero otra vez es el fondo. Éxodo 20, versículo 7. Segundo mandamiento. ¿Y el segundo mandamiento en el catequismo cuál es? Exactamente como dice. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el segundo mandamiento en el decálogo, dirigido a los israelitas, ¿cuál es? Versículo 7. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Sabes que es lo mismo? Sí. Porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Hoy no es un estudio de mandamientos, lamentablemente. Entonces no vamos a verlos uno a uno, sino que vamos a ver la generalidad de lo que es Pentecostés. Versículo 8. Te acordarás, pero por ahí tengo una tentación y entro a profundidad, ¿verdad? Pero te acordarás, por ejemplo, el de arriba, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, es de ambos aspectos. Es o no tomar el nombre de Dios en vano, o no tomar el nombre de Dios, sino que el nombre de otro Dios. O sea, tiene ambas y es un tema dual. Entonces, cuando ustedes dicen, ojalá que remonte su vuelo, ¿verdad? O ojalá que la selección pase al mundial. Ese ojalá, todas las palabras con J derivan del árabe y muchas de esas palabras derivan de la parte musulmana o islámica. Entonces, ojalá, ¿qué es? Primero Alá.
Entonces, hay que decir ojalá, y ahora que ya saben, ahora ya los fregué. Los fregué en guatemalteco es los que. Sí, porque ahora que ustedes ya saben, ya no lo deben de decir. Ojalá es primero Alá. Entonces, no tomar el nombre del Señor en vano es tampoco tomar el nombre de otro Dios, ¿verdad? Va, versículo 8. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento del catecismo? Santificarás las fiestas. Ahora aquí no dice las fiestas, dice, ¿te acordarás del día de qué? Del reposo, en algunas otras versiones. Acuérdate del día del Shabbat. Shabbat. Oscar, es una cosa con el nombre que los testigos de Jehová le dan un gran estudio o una profundidad al texto Ajá. del nombre de Dios, que es, digamos, Jehová, según las traducciones que tenemos, Sí. pero Dios, digamos, no tiene nombre, Dios es el que es, digamos, yo así, Sí. pero no me quedó tan claro, o sea, aparte del ojalá, estábamos hablando cómo podría utilizar uno en vano el nombre de Dios si Dios es el que es, que no tiene el Dios Sí. sin nombre. Sí, lo que pasa, a ver, aquí porque estamos en una cultura occidental moderna, pésima cultura, no entendemos el trasfondo del mandamiento. En las épocas antiguas, incluso hace 150 años, lo que alguien decía era, si yo digo algo, te lo voy a cumplir porque tengo palabra. Hoy en día cualquiera tuitea cualquier cosa, pone en Facebook cualquier cosa y saber si es verdad o no es verdad. Ahorita con la inteligencia artificial, saber si el video que puse, estoy en la playa o solo me puse el prompt, ¿verdad? Hazme en la playa, ¿verdad? Tomando algo y saber si estoy ahí. Entonces, ¿qué pasa? Antes se usaba el nombre de Dios para comprometerse a algo. Entonces era parte del compromiso que alguien tenía. Por ejemplo, en lo católico se hacen votos, los sacerdotes. El voto realmente es un compromiso delante de Dios. Así como cuando uno se casa y hace los votos matrimoniales, por ejemplo. O cuando uno renueva votos, ¿verdad, Luisito? Entonces, eso que uno dice, uno está tomando el nombre de Dios. Por eso hasta termina diciendo en el nombre de Jesús. O si sos católico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno está tomando el nombre de Dios y lo está ubicando en la decisión que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Mucha, si ustedes me ponen en el centro de lo que dicen y de lo que se comprometen, tienen que cumplirlo. Porque si no lo cumplen, entonces están tomando mi nombre en vano. Entonces, ¿cuál es la antítesis de esto? Alguien que es o mentiroso o blofero o alguien que es hipócrita. A ver, vale, hacía una pregunta, porque en algún lado dice que le parecía que el primer mandamiento era solo hay un solo Dios, ¿verdad? Y en el segundo decía, no te arrodillarás delante de ningún ídolo. Aquí hay un tema importante. ¿Cuántos mandamientos son? 10. El decálogo se forma de 10 mandamientos. El tema es que están dividida la iglesia en general, o sea, católicos evangélicos, está dividida en dos. En la parte derecha está la iglesia católica y los luteranos evangélicos, en donde ambos creen que el primer mandamiento que acabamos de leer es uno solo. O sea, todos los versículos que acabamos de leer antes, todo el que tiene que ver con los ídolos, es un solo mandamiento. La parte protestante, que no es luterana, o sea, evangélica, que no son los luteranos, todos los demás creen que ahí hay dos mandamientos. El primer mandamiento es, el Señor uno es, y el segundo mandamiento es, no idolatrarás a nadie que no sea Dios. Ahora, cuando ustedes lo van a contar, entonces hay algún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para esta parte de la izquierda cristiana evangélica, el primer mandamiento lo dividen en dos. Otra vez, es una cuestión de forma, no afecta nada al fondo, pues, ¿verdad? Pero solo para que sepan. Y la parte católica y luterana evangélica, el último mandamiento lo dividen en dos. Ahorita que lo leamos lo van a ver, pues si llegamos ahí en estos 7 minutos, pero ahorita lo van a ver. Entonces, por eso a veces no cuadra el primero con el otro primero, el segundo con el otro segundo. Esa es la razón, ¿verdad? Ok, entonces, seguimos. Estábamos en no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad?
Versículo 8. ¿Qué número de mandamiento es? Vamos a tomar el mandamiento si somos luteranos o católicos. Este sería el tercer mandamiento. Va. Santificarás las fiestas. Entonces, ¿qué dice el 8? Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. O sea que para los israelitas, ¿de qué está hablando? Del Shabbat. No dice las fiestas, dice el Shabbat. Obviamente después cuando da sus preceptos, dice que hay que honrar todas las fiestas, las 7 fiestas que estamos estudiando ahorita. Va, versículo 9. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea que aquí está explicando todavía el tercer mandamiento. El versículo 10 también. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. ¿Cuál es el día séptimo? ¿Cuál es el séptimo día? ¿Pero qué día es? Entonces otra vez, estos mandamientos son para los israelitas, porque su séptimo día, ¿cuál es? Sábado. ¿Cuál es nuestro séptimo día como iglesia? Domingo. Porque realmente el domingo para nosotros se reinició todo, es el octavo día realmente, ¿verdad? Pero otra vez, si no entendemos de que estos mandamientos son para los israelitas en forma, entonces nos empezamos a confundir. Porque entonces hay gente, ¿verdad, Luisfer? Que pide permiso para irse el viernes después de las 4 de la tarde, no trabajar nada hasta el sábado después de las 3, 4, 5, 6 de la tarde. Porque piensan que estos mandamientos todavía aplican para ellos. Por eso hay una corriente que se llama sabatistas. Porque piensan que este mandamiento no fue para Israel, sino que también es para ellos. No harás en él, entonces si hay que cumplirlo bien, ¿verdad? Como hacía este conocido nuestro con Luisfer. ¿Qué hacía él? Ahí literal hacía lo que dice ahí. No harás en él ningún ¿qué? Trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni en el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Ni el extranjero que dentro de tus ciudades. Versículo 11. Porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo ¿qué? Y lo santifiqué o lo hice sagrado. Versículo 12. ¿Qué número de mandamiento es este? 4 o 5, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, este es el primer mandamiento con promesa. Es el primero que si uno lo hace, va a recibir algo. En los otros, uno que va a recibir algo malo. En este es el primero que va a recibir algo bueno. ¿Y qué es lo bueno que recibiremos si cumplimos este mandamiento? Para que tu vida se alargue en la tierra que yo el Señor te doy. Que yo el Señor te doy. Ahora, aquí hay una pregunta que no puedo seguir al otro sin hablar de esto. ¿Tenemos marcado un día de morir entonces nosotros? ¿Tenemos marcado un día de morir? Yo diría que sí. Sí y no. Dejamos de poner el estudio el nombre sí y no, fíjate mejor. Un ping, un hashtag, ¿va? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Hay un día que está preordenado. Voy a introducir un término. Preordenación, predestinación. ¿Cuál es la diferencia? Preordenación es dependiente de las obras que hacemos. Predestinación es dependiente de Dios y su soberanía. Entonces, por ejemplo, Moisés estaba predestinado para liberar al pueblo de Egipto. Sí. Sí o sí iba a ocurrir. Ahora, ¿estaba predestinado para entrar a la tierra prometida? ¿A Canaán? No. Era una preordenación. ¿Podía hacerlo? Podía no hacerlo. Sansón, ¿estaba predestinado para liberar a Israel del pueblo filisteo? Sí. Ahora, Sansón estaba preordenado para ser nazareo, no ser nazareno, ¿verdad? El nazareato.
¿Qué significa eso? Tener el pelo largo, no tocar animales impuros, no tomar vino. ¿Y qué fue lo que Sansón, las primeras 3 cosas que hizo? Cortarse el pelo, tocar el león que estaba muerto y meterse con las mujeres. Entonces eso es preordenación. Entonces, el día de nuestra muerte está preordenado. ¿Qué significa eso? Que si uno honra a su padre y a su madre, ese día que está preordenado, ¿qué pasa? Se corre. No es si comes frutas y verduras, aparte, pues hay que cuidar el cuerpo, pues, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la promesa? Es si honras a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasa si mi papá me abandonó? ¿Qué pasa si yo fui producto de una violación? Ya decís, ya, pues, vaya. ¿Qué pasa si pasa todo eso? Igual hay que honrarlos. ¿Qué es honra? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es honra? Ahora, solo antes de comenzar esa pregunta, voy a decir la antítesis. Si yo estoy preordenado para morir un día y yo puedo alargar mi vida, ¿será que puede pasar al revés? Sí. Y bíblicamente, ¿cómo ocurre el acortar mis días? Ya no alargarlos, acortarlos y morir antes de tiempo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios va a traerlo del mocho, ¿verdad? Haciendo que muera alguien antes de tiempo, ¿se recuerdan? Pero hay algo específico y va en línea con lo que dice Vale. Es cuando alguien no da fruto, es un árbol que está seco y ¿qué hace Dios? Manda, ya no a podarlo, a cortarlo. Entonces, uno puede alargar los días y acortar los días. Vamos a contestar lo de qué es honrar en la siguiente y vamos a arrancar con este mandamiento de honrar padre y madre y vamos a profundizar un poquito en qué es honrar a padre y a madre. Ya no llegamos a que el Señor con su dedo hiciera las tablas de la ley, pero llegaremos entonces dentro de 2 semanas. La próxima semana no hay estudio, no hay forma humana que yo me conecte, entonces no va a poderse hacer, sino que hasta dentro de 2 semanas, lunes. Así que vamos a orar. Dale, Dani, porfa. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar acá nuevamente. Gracias por incomodarnos, gracias por abrir nuestros oídos, nuestro corazón y sobre todo, Señor, por permitirnos seguir aprendiendo acerca de tu palabra. Pedimos, Padre, que estas no sean semillas que estén tiradas en una carretera que no puedan dar frutos, sino que permítenos ser campo fértil, Padre, para poder seguir avanzando de la mano contigo. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das, cada uno de los desafíos que tú nos colocas y te pedimos la sabiduría, Señor, para poder tomar las mejores decisiones y acciones en el transcurso de estos días. Permítenos ser tu reflejo de amor, acompáñanos a donde quiera que vayamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias.